Usualmente tienen una superficie lisa, ellas están unidas a través de los ligamentos a las tubas ováricas y por eso muchas de las lesiones que van a afectar las tubas o van a afectar la parte de los ligamentos terminan afectando de manera indirecta al ovario o viceversa. Todas las lesiones que afecten el ovario van a terminar teniendo algún tipo de reflejo o afectación a nivel de la tuba uterina. A medida que va ocurriendo el proceso de ovulación, pues nosotros vamos a empezar a tener una superficie ovárica que se va a cubrir de fibrina y ese proceso de cobertura de fibrina es lo que le da la apariencia que describen en los libros como cerebriforme, que es lo que hace que tenga como esas ondulaciones en la porción superficial. Nosotros sabemos que la función del ovario pues va a ser favorecer todo lo que tiene que ver con la producción o la expulsión de las células germinales y esto ocurre a través del proceso de maduración del folículo derivado de la actividad hormonal y eso va a hacer que el ovario pues vaya a tener diferentes o presencia de diferentes estructuras. Este es un folículo amarillo grande, como pueden ver, algunas áreas quísticas, aquí tenemos cuerpos albicans. Recordemos que en la parte de la anatomía, lo que tiene que ver, bueno, esto es el cuerpo amarillo que a veces van a tener algunos centros hemorrágicos, recordemos que nosotros por anatomía, el ovario se va a dividir histológicamente en una corteza y en una médula y nosotros vamos a tener los folículos que contienen las células germinales solamente en lo que compete la corteza. Por lo tanto, a nivel macroscópico, nosotros los cambios siempre que involucran las células germinales o los derivados de estas células van a estar ubicados en la periferia, que es la porción cortical de este ovario. El proceso de maduración lo podemos distinguir. Esto es la imagen histológica de un folículo maduro, no tienen que tomarle la foto, esto es anatomía, así que les estoy recordando. La fase, sí, esto no. Esto es solamente como para que tengan presente cuando les empiezo a hablar de los tumores, de dónde vienen los tumores. La fase folicular, es que yo a veces siento que ustedes por estar pendientes de la foto no le prestan atención a todo lo que uno les está diciendo. Y estudian en la foto, o sea, fíjate todo lo que yo les he dicho y las fotos no dicen nada. Y por estar pendientes de que va a cambiar la diapo, no se me pase la foto, no presten cuidado. Los folículos, entonces vamos a tener una división en espacios, vamos a tener la célula germinal que está acá, vamos a tener todo lo que va a estar involucrado con las capas de la granulosa, ya ahorita lo vemos un poquito mejor, y recordemos que esto va en directa relación con los ciclos y las formas o la cantidad de hormonas que estén. A mí me encanta esta cosa porque le ayuda a uno a entender de una manera como rápida y relacionar que tenemos un ciclo hormonal que está dependiendo de las hormonas hipoficiarias y que esto va a tener una implicación directa en nuestro crecimiento del folículo y la maduración folicular, y esa fase folicular vamos a tener una sobrecarga de estrógenos que es lo que me va a dar la fase proliferativa a nivel del endometrio. Después de que ocurre la ovulación vamos a tener un cambio porque aparece ese cuerpo lúteo que va a secretar la progesterona y la progesterona me pone en fase secretora el endometrio, perdón, y de ahí vamos a tener el resto de lo que tiene que ver con la evolución. Esta es la forma clásica en la que uno va a ver un folículo primario y folículos primordiales, que los vamos a ver en los embriones en las niñas. Luego tenemos los folículos primarios donde iniciamos el proceso de maduración hasta que llegamos al punto máximo de esa maduración, que es el denominado folículo de Graf, y este folículo de Graf es el que va a eclosionar o va a permitir la eclosión del óvulo para que podamos o que se pueda ocurrir la fecundación. Recuerden que nosotros no hacemos maduración de un solo folículo a nivel de cada ciclo, por eso es que a veces nosotros sobre la superficie ovárica vamos a ver varios folículos activos si viéramos histológicamente estos ovarios, y de manera posterior pues queda la cicatriz de ese cuerpo, de ese folículo que se degenera, no necesariamente los que ovulan, sino todos los que se degeneran al cesar el proceso, que queda el cuerpo albicans, que es lo que les digo, la cicatriz, y esas cicatrices se van a ir superponiendo. En algunas ocasiones ocurre que esos cuerpos lúteos crecen de manera exagerada y pueden empezar a sangrar. La sangre es una sustancia muy irritativa sobre el peritoneo y puede provocar dolor abdominal, y algunas veces estos cuerpos lúteos pueden crecer mucho. Aquí es importante que ustedes sepan que los quistes foliculares, independientemente si son de cuerpo lúteo o no, son frecuentes. Es decir, uno puede tener quistes foliculares, y en embarazo los quistes foliculares del embarazo, chicos, pueden ser masas de 5, 7 centímetros. Entonces están en una ecografía y le ven una masa
quística en un ovario de 7 centímetros, una paciente embarazada, puede ser la presencia de un quiste folicular. Por eso ellos hacen usualmente seguimiento durante la gestación, porque esto puede revertir. En el caso de los quistes de cuerpo lúteo, estos quistes, el problema es que se rompan, porque cuando se rompen produce irritación del peritoneo y se comporta como un abdomen agudo, porque tenemos sangre libre en el peritoneo. La paciente va a consultar por un dolor intenso y esto puede hacer o simular que la paciente tenga abdomen agudo y termine siendo llevada a cirugía. Usualmente entran por la laparoscopia porque le hacen ecografías y ellos pueden ver que hay algo que está sangrando o tienen la sospecha de que hay algo sangrando. Este es uno de los diferenciales súper importantes para los ectópicos. La segunda condición que les traigo ya como evento patológico es la denominada torsión ovárica. Ustedes saben que todos los órganos que tenemos de circulación terminal, que están fijos a través de un pedículo, a través del cual van los vasos sanguíneos, tienen el riesgo de hacer torsiones. Con los ovarios puede ocurrir este proceso. Si yo torsiono ese pedículo vascular, voy a tener una isquemia del tejido, donde vamos a tener un infarto que es rojo, porque vamos a tener comprometido la doble circulación, o sea, tanto la venosa como la arterial, y ese proceso va a hacer que el ovario sufra proceso de necrosis, la paciente consulte con dolor abdominal y va a llevar a que tenga que ser llevada a cirugía. Ellos a veces, como siempre que tenemos un vólvulo o una torsión, intentan, y si lo ven medianamente sano, intentan de torsionarlo, o sea, volver a ver si mejora la circulación, intentando preservar la presencia de esta gónada. Con las torsiones testiculares pasa lo mismo. Los urólogos, ellos sí, la ventaja es que no tienen que entrar a cirugía, ellos lo hacen en el paciente, intentan de torsionar para ver si mejora un poco la parte de la irrigación, intentando preservar la gónada. ¿Por qué se ocurriría una torsión ovárica? Entonces, la torsión ovárica usualmente está relacionada con la presencia de alguna masa que le genera un peso adicional a ese pedículo. La masa puede ser del ovario, es decir, puede ser un quiste ovárico, pero podemos tener masas en la región paraovárica, o sea, en los mismos ligamentos. Y eso hace que pese demasiado el ovario, y ahí es donde se produce la volvulación o la rotación sobre el pedículo vascular, y va a estar relacionado con ese proceso. No es frecuente, pero a veces los quistes del cuerpo lúteo están relacionados con ese mismo proceso. Entonces no vamos a tener solamente un cuerpo hemorrágico, sino que vamos a tener además la presencia de una torsión. Acá colocan los síndromes de hiperestimulación ovárica, que esto está relacionado con presencia de lesiones tumorales, por ejemplo, a nivel de la hipófisis, donde vamos a tener una gran cantidad de folículos estimulados que van a estar aumentados de tamaño, que de manera general aumentan la masa y van a hacer eso. Esto no es frecuente. ¿Qué vamos a ver nosotros en la macro? No mucho, un infarto hemorrágico, porque pues va a tener el compromiso de la doble circulación y esto va a ser la imagen. El importante en la macro es determinar si hay la presencia de una lesión quística, porque esto puede suponer un tumor benigno o un tumor maligno, y por eso es necesario la evaluación de estas alteraciones, sobre todo cuando tenemos imágenes quísticas o imágenes mixtas, es decir, donde tengamos alternancia entre zonas sólidas y quísticas, que van a dar esa apariencia. ¿Preguntas? ¿A la macro qué diferencia entre decir quistes benignos en la macro o eso ya también está en la macro? Sí hay diferencias. Espero dejarle claro algo hoy, pero la semana entrante con la práctica les aseguro que le queda claro. Síndrome ovario poliquístico es una entidad de origen endocrinológico. A mí me gusta, yo ya les he dicho a lo largo del semestre, a mí me gustan mucho estos diagramas porque digamos que yo aprendo con imágenes, entonces a mí sí me gustan esas grafiquitas, puede ser que a algunas personas no les agraden. Siempre que tengamos esa alteración de tipo endocrino, vamos a tener que estas pacientes van a tener una hipersecreción estrogénica, que va a llevar a un hiperandrogenismo derivado. Ellas van a tener una alteración en los folículos, y por definición hablamos de más de 10 folículos por ovario quísticos para poder hablar de la poliquistosis ovárica. El síndrome, o sea, la alteración denominada síndrome de ovario poliquístico, requiere
que la paciente tenga los múltiples quistes en el ovario plus síntomas de hiperandrogenismo plus disfunción menstrual. Ahí sí podemos hablar de síndrome de ovario poliquístico. No es lo mismo yo ver un ovario con muchos quistes, porque eso es una poliquistosis ovárica o múltiples quistes ováricos, a hablar del síndrome de ovario poliquístico, porque el síndrome tiene una alteración derivada del factor hormonal. Aquí vamos a hablar de hiperandrogenismo. Es por eso que estas pacientes van a tener hirsutismo, acné, y pueden tener una tendencia a tener una alopecia o pérdida del cabello que ellos llaman androgenética, que es la pérdida del cabello hacia la porción central de la cabeza, que es la misma zona que se pone o que hay alopecia derivada por estrés. Entonces, a veces eso puede generar algún tipo de confusión alrededor de esa distribución. Señora. ¿La hiperinsulinemia las predispone a desarrollar síndrome de ovario poliquístico o al contrario? Hace parte del trastorno metabólico, porque estas pacientes, al tener usualmente el hiperandrogenismo, está derivado de la obesidad, la conversión periférica de los estrógenos, y esa conversión periférica hace que aumente ese hiperestrogenismo, y es ahí donde aparece la relación o el triángulo de la relación con la resistencia a la insulina, que es lo que va a llevar a la diabetes. Esto hace parte del síndrome metabólico, es supremamente importante porque el síndrome de ovario poliquístico es considerado un factor de riesgo cardiovascular para las pacientes. Dime. Ellas salen inicialmente estrógenos con conversión periférica a andrógenos, pero el síndrome, la sintomatología es por hiperandrogenismo. ¿Cómo se llama cuando tiene más de 10 quistes, pero no es síndrome? Poliquistosis ovárica, o sea, es el ovario con quistes. Entonces, ¿puedes decir los tres manifestaciones que tiene? voy. Entonces, los ovarios poliquísticos o la poliquistosis ovárica, el hiperandrogenismo, la manifestación de hiperandrogenismo y la disfunción menstrual. Ay, perdón, de esto no les sabía. La disfunción menstrual puede ser las alteraciones normales en el ciclo, oligomenorreas, amenorreas es lo más frecuente, porque si ellas tienen hiperandrogenismo no van a madurar los folículos, no va a haber el ciclaje, el endometrio, y por lo tanto no menstruación, o hacen oligomenorreas. Ojo, porque estas pacientes pueden no tener un síntoma florido en esa disfunción menstrual, ni los síntomas floridos del hiperandrogenismo, o sea, puede ser que ellas no hagan un síndrome ovario poliquístico, pero sí van a tener problemas serios en lo que tiene que ver con concepción, porque no van a tener una adecuada maduración folicular y la concepción para ellas va a ser complicado. Entonces son pacientes que en algunas ocasiones hacen dificultades para ese proceso de gestación y pueden hacerse el diagnóstico en ese momento, en la consulta de quiero quedar embarazada o ha sido dificultoso para mí quedar embarazada, y es ahí donde hacen el diagnóstico. Este síndrome, mire chicos, yo les coloco acá, yo también les he dicho y deben haber notado, yo no soy muy buena acordándome los nombres, a mí no me gustan los epónimos, pero este era un nombre que le daban hace muchos años, ¿no? Como en los 80. Entonces, esto no es el nombre correcto, esto se llama, lo que les decía, síndrome ovario poliquístico, así lo van a conseguir, estas son las siglas en donde ustedes lo van a ver, así para la literatura en español, y la base del síndrome es el exceso de andrógenos. Entonces, aquí viene más o menos la explicación, lo que les decía yo, estos son vías cruzadas en lo que tiene que ver con la obesidad. Aquí es donde se genera todo lo que va a ser la parte de la resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina es un problema o es lo que nos va a determinar el riesgo cardiovascular para estas pacientes. O sea, mire que todo lo que les estoy diciendo, entonces es una chica que va a tener problemas porque va a tener acné, va a tener sobrepeso, va a tener problemas con su menstruación, va a ser difícil para ella quedar embarazada, y además les estoy diciendo que supone un riesgo cardiovascular. Entonces, el síndrome ovario poliquístico en realidad es una enfermedad con una carga mórbida o de morbilidad para la paciente bastante severa. Además, yo no estoy muy
segura en este momento si es el hiperestrogenismo o el hiperandrogenismo lo que se asocia a depresión. Se me escapa cuál de las dos es, pero genera un factor de riesgo para depresión también. Entonces ahí hay un problema serio en esta condición. Entonces siempre que alguien en consulta ve una chica entre 15 y sus 20 años con dificultad para el manejo de peso, o sea, no es obesa, con dificultad, es una chica que come o que hace ejercicio, pero igual tiene dificultad para el manejo de peso, con una acné de difícil remisión y con irregularidad menstrual, siempre tienen que entrar al diagnóstico de esto, ¿sí? Para amortiguar el riesgo cardiovascular. Aquí siempre pensemos en ese riesgo cardiovascular. Entre más hiperinsulinémica esté ella prolongado en el tiempo, más riesgo cardiovascular va a tener. Aquí vamos a tener que estas pacientes, acá están los síndromes, la parte del hiperandrogenismo, que es una de las cosas que tal vez incomoda más a las pacientes, que son estas tres, el hirsutismo, el acné y la alopecia androgénica, y la morfología poliquística. Fíjense que una de las cosas que a veces llama mucho la atención es que le hacen la ecografía y le dicen, ay, tiene un montón de quistes, tienes un síndrome de ovario poliquístico. Ni la mandan al manejo, ni le dicen qué tiene que hacer, y ella sí se queda con la idea de que tiene un ovario poliquístico, se mete a internet, se asusta, termina con un poco de información que no tiene nada que ver, y aquí estas pacientes necesitan una orientación que va desde el ginecoendocrinólogo, o sea, el ginecólogo que es especialista en la parte hormonal, para que le ayude a ese manejo. Eso tiene un tratamiento que es supremamente fácil y sencillo, son hormonas, le ayudan a regular el ciclo. Muchas de estas enfermedades revierten, salvo cuando tienen una carga genética específica, ¿sí? Entonces, a mí me gusta gastarme un poquito en esto, si yo sé bien que esto no es una cosa que sea como grande para patología, porque me gusta generarles conciencia a ustedes, porque además es una cosa que todo el mundo la habla como si fuera decir, tienes, no sé, una uña encarnada. Entonces, ay, sí, es que yo tengo ovario poliquístico. Y usted escucha que un montón de gente le hacen una ecografía y le dice, ay, es que yo tengo un ovario poliquístico. Esto no es tan sencillo, esto es mucho más complejo de lo que parece. Y macro, en realidad en patología o en anatomía patológica no vamos a ver mayor cosa sino esto. Quistes que son corticales, ¿por qué? Porque en la corteza es donde están los folículos, entonces esos quistes son periféricos y esa es la definición, y eso es lo que básicamente nosotros vamos a ver en anatomía. De pronto en algunas de las autopsias de ustedes vieron algunos quistes, por definición vuelvo y les digo, tienen que haber más de 5, pero para ecografía es más de 10 para el diagnóstico. Ahora vamos a entrar en el plano de lo que tiene que ver con tumores. Entonces, siempre toca mencionarlo, aunque esto en realidad no es un tumor. Los quistes endometriósicos, otra hora o antes llamados endometriomas, ya les vuelvo y repito para que quede claro, no se llaman endometriomas. Eso también era antes, no tan antes como el leve, este coso del ovario poliquístico, porque esto es más o menos en el 2000 cambiaron el nombre, son quistes endometriósicos. No deben hablar de endometrioma, no existe esa definición, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque los quistes endometriósicos son derivados de siembras de endometriosis, es decir, son algo que llegó ahí y empezó a crecer. No es una célula que se transformó y se volvió un tumor. Esto es una célula que llegó y se implantó ahí. En clase Ernesto les tuvo que haber hablado de la formación de endometriosis y de la teoría de la menstruación reversa, y esto es lo que hace que en esa localización nosotros vayamos a tener tejido endometrial maduro que cicla y responde a las hormonas, y que en un momento dado, producto de ese crecimiento sangrado, va a generar una fibrosis y termina siendo encapsulado. Y ahí, cuando se encapsula, aparece esto, porque empieza a acumular la sangre. Esta sangre no se va a descomponer, no se va a infectar porque está en el ovario y eso es estéril, y forma esto que se denomina, lo que les han llamado quistes de chocolate. Acuérdense que los otros quistes de chocolate eran los abscesos amebianos en el hígado. Ya les he dicho también que yo creo que los patólogos somos gente que vivimos con hambre. Ya a todo le ponemos nombre. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, o lo que ellos van a ver, son masas quísticas. En la ecografía son usualmente
masas que son de bordes limpios, van a tener unos ecos densos por la presencia de los coágulos. En la macro ellos desde la superficie lo ven porque tiene ese color intenso, pardo, rojizo de la sangre digerida o la sangre del proceso de digestión o el proceso de degradación. Y macro, miren que de verdad sí parece fondue, tiene ese aspecto. Histológicamente lo que vamos a ver nosotros es tejido endometrial maduro que va a ciclar, ¿sí? Hasta este momento, chicos, obviamente este quiste endometriósico puede romperse y va a haber sangrado en la cavidad, va a provocar abdomen agudo, va a generar una masa a nivel del ovario, puede la paciente consultar por eso y puede provocar torsión ovárica. Entonces, fíjense que yo les he dado una serie de síntomas en lo que llevamos de la clase que son pacientes que van a consultar por dolor pélvico, que pueden tener irritación peritoneal y tener un abdomen agudo. Todos estos plus, muchachos, son diagnósticos diferenciales para nosotras del dolor abdominal. El dolor abdominal en la mujer es un poco más complicado. Entonces, por eso es que a nosotras nos hacen test de embarazo y obligatoriamente o usualmente hacen ecografía, salvo que tengamos un abdomen agudo ya. ¿Sí? Si ya es un abdomen agudo con un abdomen en tabla, pues tienen que llevar a cirugía laparoscópica o laparotomía para verificar que todo esté en orden. El dolor abdominal, tú dices, me duele, yo oprimo el abdomen y no hay, o sea, sí me duele un poquito, pero el abdomen agudo, la irritación es tal que tienes defensa abdominal. Entonces uno no puede palpar los órganos adyacentes porque el paciente está contraído. Entonces esa es la parte. Los abdómenes agudos son quirúrgicos y no quirúrgicos y dependen de una serie de sintomatología para hacerlo. Pero el abdomen agudo habla de una irritación peritoneal más allá, porque a uno le duele la barriga porque tiene un cólico, sí, porque tiene ganas de ir al baño, le puede doler a uno la barriga, le cayó algo mal al almuerzo. Eso es un dolor abdominal. Pero el abdomen agudo requiere defensa abdominal constante. O sea, no solo al oprimirlo, sino que el paciente está contraído. Hablan de abdomen en tabla porque uno no puede palpar de la defensa abdominal que tiene el paciente. Entonces, digamos que estos son una serie de diferenciales. Entonces podemos tener quistes hemorrágicos, les hablé o la ruptura de estos quistes hemorrágicos. Ya habíamos hablado del embarazo ectópico, hablamos, aquí pues está mal porque el artículo es de 2017. Es la tabla del artículo, es quiste endometriósico, enfermedad pélvica inflamatoria, creo que se los mencioné muy someramente cuando hablamos también, no me acuerdo de qué, del ectópico. Les hablé que la EPI era causa de ectópico y que las enfermedades inflamatorias en la tuba eran salpingitis aguda, pero que se denominaban en conjunto enfermedad pélvica inflamatoria. Y la torsión de ovario, que ya también se las mencioné. Entonces, estas lesiones son causa de dolor abdominal o dolor pélvico agudo que se aumentan, ojo con los apéndices, porque en las mujeres tenemos esa alteración. Ahora sí, propiamente tumores de ovario. La mayoría de los tumores son benignos, el 80%. Si yo tengo una paciente de menos de 45 años que tiene una masa ovárica, sea sólida o quística, yo usualmente pienso que eso se trata de una lesión benigna. No así si tenemos las pacientes por encima de los 45 años, donde yo ya pienso, o 40 o 45 años, que se trata de una lesión maligna. Es la cuarta causa de muerte por cáncer. Entonces, delante tenemos mama, colon y pulmón, y ahí se aparece el cáncer o el tumor de ovario. Los tumores ginecológicos para nosotras suponen una alta carga de morbimortalidad a nivel de punto de vista oncológico. Todos son tan malos: endometrio, cervix, mama, ovario, todos tienen una evolución tan tórpida para nosotras que generan bastante o impacto en la mortalidad. Si usted los agarra en global, no son tantos, son solo el 3%, pero una vez diagnosticados, la mortalidad se hace elevada. Existe una diferenciación entre grado 1 y grado 2, tipo 1 y tipo 2, perdón, que ya se les voy a explicar. Y la utilización de anticonceptivos disminuye el riesgo. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los anticonceptivos? Me ponen en pausa la ovulación. La mayoría de los tumores que se malignizan son epiteliales, o sea que están relacionados con la superficie del ovario.
si yo tengo una superficie ovárica que todos los meses se cicatriza, porque cada vez que yo ovulo y hago un ciclo menstrual es una cicatriz sobre esa superficie. Entonces, yo tengo una superficie que todos los meses se cicatriza y yo genero respuesta de cicatrización, aumento el riesgo de CA. Si yo utilizo anticonceptivos orales, pongo en pausa la ovulación. Entonces, todo el tiempo que uno utilizó anticonceptivos orales o utiliza el anticonceptivo oral, no tiene esa lesión sobre la superficie epitelial. No, pero anticonceptivos reales. Porque los tratamientos hormonales para el acné, para el síndrome ovario poliquístico, no son anticonceptivos. ¿Sí? Entonces, tienen que ser anticonceptivos reales. El problema, pues, por ejemplo, el DIU no va a servir, pero los que sean hormonales, pero para anticoncepción. Porque es diferente la carga. Ay, a mí se me olvidó decirles eso. Si alguien está tomando tratamiento para el acné o para el ovario poliquístico y piensa que porque está tomando hormonas es anticonceptivo, la eficacia anticonceptiva para los antiacné es del 70%, o sea, tiene un 30% de posibilidades de quedar embarazada, y para los de síndrome ovario poliquístico es solo el 50%, o sea, la efectividad no es buena. Entonces, tengan cuidado porque a veces no les explican y como piensan que son hormonas, piensan que están protegidas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pues obvio, en todo caso, si no quieren quedar embarazadas. La histogénesis de los tumores de ovario va a depender de las células que van a estar. Entonces, los primeros son los epiteliales, que son los que están en la superficie, lo que les digo yo que están en relación con los procesos de cicatrización que se van a generar. Las células de la superficie del epitelio ovárico son células que usualmente ni se ven, son aplanadas, pero provienen del mismo origen embriológico de todo el tracto genital. Entonces vamos a tener los mismos tumores que les describieron para endometrio, ¿sí? Los otros son las células, mejor está más bonita esta. El otro grupo son las células germinales, o sea, ya propiamente lo que van a hacer los ovocitos. Estos son muy importantes en la población menores de 25 años. Si yo tengo una paciente de menos de 25, a mi gusto menos de 20 años, que tiene una masa ovárica, esa paciente va a tener un tumor germinal. Otra voz es decir, ¿cuál? De los tumores germinales, pero puede ser un tumor germinal. La siguiente grupo de células que van a derivarme tumores son los tumores de los cordones sexuales. Este sí no tiene grupo etario. ¿Qué son los cordones sexuales? Son todas las células que están relacionadas con ese encapsulamiento de la célula germinal. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Granulosa, teca y la parte estromal. De manera adicional, en los ovarios vamos a tener metástasis, generalmente trascelómicas. ¿Se acuerdan cuáles son las trascelómicas? Las gravitacionales, las que se descuelgan de un órgano, usualmente tracto digestivo, muy importantes, estómago, pero pueden provenir del colon. El Krukenberg, Ernesto me va a matar, los dos, ovario y estómago, colon y estómago, siendo colon más frecuente, ¿no? Se los dejo a la literatura para que lo busquen y me digan quién de los dos tiene razón. Tumores epiteliales. Entonces, como esta superficie deriva del mismo origen embriológico del que no vamos a hablar porque sé que lo recuerdan a la perfección, vamos a tener tumores serosos, mucinosos y endometrioides. Vamos hasta acá, chicos. ¿Sí? Yo no les hablo de tumor de Brenner. Yo hago patología ginecológica, o sea, yo leo, es gineco. Yo he visto 2 Brenner en mi vida y uno lo vi en el cancerológico, que es el hospital de referencia. Entonces yo no les nombro el Brenner, porque en realidad yo siento que no hay mucho. ¿Qué es un tumor de Brenner? Es lo mismo de lo que vamos a hablar, pero la superficie del epitelio que tiene es urotelio. Entonces eso es lo que lo hace diferente a los demás. Entonces, si alguna vez alguien les habla de un Brenner, recuerde que es un quiste o un tumor ovárico que tiene urotelio, ¿sí? Pero no les voy a decir más nada de eso porque la prevalencia es supremamente rara y cada vez es muy raro ver. Entonces, vamos a tener tumores serosos, mucinosos y los tumores de origen endometrioide, ¿sí? Esta es como la clasificación. De lejos, los serosos son los más frecuentes, pero no vamos a poder diferenciarlos a la macro entre los mucinosos. O sea, estos dos macro se van a ver muy parecidos, salvo algunas cosas puntuales que les voy a mencionar.
Resulta que estos dos, que constituyen el 85% de todos los tumores epiteliales del ovario, tienen una característica que ustedes no van a ver en ningún otro órgano. Y es que nosotros usualmente tenemos una contraparte benigna y una contraparte maligna. Resulta que aquí hay un tumor en la mitad. Y se llaman tumores borderline. Así se llaman. No, ya No, ya les voy a explicar. O sea, están en medio de los dos. ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros tenemos una superficie epitelial en el ovario que es doble. O sea, tenemos una membrana que es doble, epitelio hacia el peritoneo y un epitelio hacia la superficie ovárica. Eso hace que yo pueda tener tumores que me van a crecer hacia la superficie epitelial y no hay quien lo pare. Crece y crece y crece. Entonces adquiere unas características que hacen que parezca maligno, pero él en realidad no tiene capacidad de invadir. Lo que pasa es que el hecho de que crezca y que esté en una cavidad hace que suelte células y esas células se puedan sembrar en otros lados, en otras superficies del peritoneo. Por eso se llaman borderline. ¿Sí? Tienen estas características. Solo se ven para los serosos y los mucinosos. Y que yo sepa, no hay ningún otro órgano sino en el ovario. Ya les voy a mostrar fotos y ya van a ver cómo es esa diferencia. Resulta que cuando yo agarro todos estos epiteliales, yo voy a poderlos clasificar en dos tipos, un tipo 1 y un tipo 2. Cuando hablamos de tipo 1, estamos hablando de esta superficie serosa que se lesiona por lo que yo les decía, se cicatrizó, ovuló, se rompió la superficie ovárica para que eclosione el óvulo. Ahí sobre esa superficie tiene que haber una cicatriz chiquita y eso ocurre todo el tiempo. Esos usualmente son de bajo grado. Entonces a eso los llaman tipo 1. Los otros que están relacionados con mutaciones mucho más severas, que tienen carácter heredado, van a ser los de alto grado. Entonces esos se llaman tipo 2. Miren, aquí está la diferencia. Los tumores tipo 1 vamos a tener serosos y endometrioides de bajo grado. Ellos usualmente están relacionados, fíjense aquí, ya les explico, KRAS y BRAF para los serosos, que es lo mismo, no sé si les hablaron de eso en endometrio, y PTEN para el endometrioide. De PTEN les tuvieron que haber dicho algo, porque se acuerdan que yo les hablé de PTEN en hiperplasia endometrial y les dije que era el que me determinaba el cambio de hiperplasia a cáncer. Aquí pasa lo mismo. De un quiste, si yo tengo una mutación del PTEN, el quiste endometrioide se me va a volver carcinoma endometrioide porque tengo mutación del PTEN. Entonces el PTEN es el signo clave que me va a hacer eso. Pero generalmente ellos tienen un buen comportamiento. Entonces por eso son tipo 1. ¿Cuándo se me vuelven o cuáles son los tipo 2? Cuando yo tengo alteraciones más severas. Estas alteraciones más severas básicamente son estas. Acuérdense de que el P53 es el policía del ADN. Es el que me detecta y me para la replicación. Me dice, aquí hay una mutación, no me gusta esa combinación, esta guanina no tiene que estar aquí, hasta aquí replicamos. Y activa apoptosis. Cuando yo tengo dañado el policía, no hay quien me vigile. Si yo tengo dañado el policía principal, que es el P53, bailas porque va a replicar todo el resto de mutaciones. Entonces, eso lleva a que ellos tengan una alta probabilidad de inestabilidad de microsatélites. Y aquí viene un plus adicional. ¿Se acuerdan en la gráfica de hiperplasia endometrial que había aparecido inestabilidad de microsatélites? Y que yo les dije, inestabilidad de microsatélites obliga a que si yo tengo una lesión en el endometrio, ¿la busquen en dónde? En el colon. Ahí está. Esa es la relación entre estas tres cosas. Endometriosis, carcinoma ovárico y lesión en tracto gastrointestinal o el colon, o carcinoma endometrioide, carcinoma de colon. Inestabilidad de microsatélites. Pero para que aparezca debe haber endometriosis en el ovario. Inestabilidad endometriosis, aparece el carcinoma ovárico, o sea, el endometrioide ovárico, el carcinoma endometrioide ovárico, y ahí sí la lesión, o sea, la relación es carcinoma endometrioide, independiente si es del endometrio del ovario, con colon, si hay inestabilidad de microsatélites. Como nosotros en nuestro medio no tenemos acceso tan rápido a esas moleculares, lo ideal es mandarle a hacer una endoscopia a la paciente, pues una endoscopia tipo colonoscopia, ¿no? Ya sí vamos a empezar a hablar
un poquito de estos tumores. Ya les dije, vamos a ver macro, serosos. Entonces, usualmente los serosos y los mucinosos los dividimos en benignos, limítrofes y malignos. Cuando hablamos nosotros de benignos, estos tumores son secretores. Entonces, como el nombre lo dice seroso, se me genera un material seroso. Entonces yo voy a tener un quiste. Cuando yo tengo un quiste, aquí se van a denominar, o sea, sería un adenoma seroso, pero como es un quiste, cistadenoma seroso. Si tiene mucho componente fibroso, le ponemos cistoadenofibroma, pero no se estresen por eso, hablemos cistadenomas. 25% de todas las neoplasias benignas y casi el 60% de todos los serosos. Usualmente entre la cuarta y la sexta década de la vida. Por favor, recuerden que cuando les hablan de década, la cuarta década inicia a los 30, ¿no? La primera década es de los 0 a los 10, ¿no? Porque es que a veces la gente se confunde, me encanta cuando escriben, llegué al segundo piso, al tercero, bebé, ya pasaste 21 y ya el tercero, ¿sí? O sea, las décadas es lo mismo, cuarta década de la vida es 31 para arriba, es cuarta década. Y tienen un componente de bilateralidad que es bastante alto. Miren, estas masas pueden ser muy grandes, usualmente en promedio miden 9 centímetros, son masas que son de superficie lisa, son brillantes, tienen un aspecto bastante aperlado, la superficie cuando uno las ve en fresco, son bastante brillantes y contienen material líquido ceroso en fresco. Hay cistadenomas serosos gigantes, el más grande que yo vi pesaba 12.5 kilos, ¿sí? Porque como tienen tanto líquido, pues pesan, hace que el aspecto sea pesado. Y él se va acumulando el líquido y como no tiene para dónde salirse, pues se va expandiendo como una bomba de las de inflar y va creciendo este tipo de lesión. La complicación de estos tumores aparece, chicos, no se me desconcentren, sobre todo los que tengo aquí detrás. Oye, si alguno tiene una pregunta, me tiran un papel. No. No tiene papeles porque después nos regañan. Cuando el problema aparece en el diagnóstico, ella me había ido, cuando no están tan quísticos y ellos empiezan a ver tabiques, porque igual estas células pueden crecer y formar los tabiques o pueden tener ese componente de fibrosis, que es cuando yo les decía que aparecen los cistadenofibromas, pero el problema para ellos ecográficamente es cuando los dejan de ver tan quístico y empiezan a verlo sólido quístico por la sospecha de malignidad. El borderline, lo que les decía, les decían carcinoma de bajo potencial maligno, pero pues en realidad prefirieron llamarlos borderline. No tienen capacidad de invadir, casi no hacen actividad mitótica, tienen muy bajo grado nuclear porque en realidad son tumores que son más bien tranquilos, pero el problema está en la forma en la que crece. Entonces, como él está creciendo es hacia afuera, o sea, no crece hacia adentro del ovario, sino crece hacia la superficie externa, pasa esto, ¿sí? Entonces, si tú haces una ecografía y ves un crecimiento así, pues se asusta, ¿sí? Además, lo que les digo, esto está en roce con el líquido peritoneal, en roce con las vísceras adyacentes, entonces van a desprender células y esas células que se desprenden pues van a tener un carácter de que se pueden parar sobre el peritoneo, se pueden parar sobre el apéndice cecal, sobre la superficie de la superficie serosa del intestino. No hacen invasión, pero hacen esas siembras. Entonces ese aspecto es lo que le confiere el nombre de borderline. Señor. ¿Es extensión? No, se llama extensión. O sea, ellos técnicamente no son capaces de hacer metástasis porque él no está migrando, se desprende. Entonces se llaman implantes tumorales. Profe, los implantes gigantes es el nombre. Crecen pero hacia afuera, no invaden. Ellos, obviamente esto da esa sensación de malignidad, obviamente se pueden poner hemorrágicos porque si se traumatiza una de estas superficies y eso tiene un vaso sanguíneo del que se alimenta, pues va a tener una superficie hemorrágica. Entonces hace que la sospecha sea de malignidad. Obviamente
entre más irritado esté, o sea, el roce, el mismo hecho que crece hacia afuera, hace que la célula se replique y eso hace que aumente la probabilidad de hacer mutaciones, ¿sí? Entonces, estos tienen un potencial de malignizarse que es más alto que los histadenomas, que no están creciendo hacia afuera, sino que crecen hacia adentro. Suena raro eso de crecer hacia afuera y crecer hacia adentro, pero es sobre la superficie serosa. Claro, con el borderline. Esta definición igualita del borderline aplica para los mucinosos con unas diferencias, que es que el material que produce el mucinoso no es líquido seroso, es mucina. Y la mucina se pega mucho más a los tejidos. Ya vamos a ver. Y el seroso maligno, entonces este sí ya dijimos, entonces este tiene mutación de Carras, ya es invasor. 40-50% de las neoplasias malignas del ovario es de pacientes mayores de 45 años, generalmente son mujeres más bien añosas, un poco más añosas. El problema es que como el ovario crece en una zona en donde uno no tiene mucha cosa adyacente, puede crecer la masa tumoral sin que le cause a uno alguna molestia, salvo que se tuerza. ¿Sí? Del resto no, él tiene el espacio para crecer. Eso hace que cuando se hace el diagnóstico de este tipo de tumores, la paciente ya tiene metástasis. Entonces, usualmente las pacientes después de cierta edad olvidan que tienen tracto genital y no consultan por ese tipo de cosas, señor. Yo creo que tengo el acuerdo de el borderline ese. ¿Es más común que aparezca unilateral o también puede aparecer bilateral? 40% de los casos, pero no es raro, sobre todo por lo que, o sea, mira, usualmente lo que uno ve es esto con el compromiso del útero. Entonces, usualmente lo sacan todo porque es que las siembras van a estar en toda esta zona. Entonces, pasan rápidamente, mira esta trompa, por ejemplo. Aquí en el ovario no hay, pero mira la trompa. Entonces, esas siembras se van a pasar de un lado para el otro por la cercanía. Vale. Ya el carcinoma como tal, entonces lo vamos a llamar, como también proviene de un quiste, cistadenocarcinoma seroso. Yo aquí les coloco micro porque esto es necesario que revisemos algunas de las características, porque los serosos tienen unas características particulares. Y es que el tumor seroso, por definición, hace papila. ¿Qué es una papila? Es una proyección digitiforme hacia la luz que se encuentra tapizada por el epitelio, pero que tiene un eje vascular. Es decir, en la mitad hay un vaso sanguíneo. A eso lo llamamos papila. Entonces, histológicamente, una papila, nosotros la vamos a ver así como está aquí en la foto. Un centro con una periferia cubierta por epitelio y una porción central de estroma donde yo voy a ver vasos sanguíneos en esa porción central. ¿Sí? Entonces, esas proyecciones digitiformes en papila van a darle la característica y le ponen el apellido de cistadenocarcinoma seroso papilar. ¿Qué pasa con esto? Que como él crece en esas papilas, cuando usted lo ve el tumor es completamente despeinado en la macro, va a tener ese aspecto arboriforme, ¿sí? Entonces eso le da la característica descrescente a ese tipo de lesiones. Entonces usted ve un quiste o un tumor que aparenta quiste, pero cuando usted lo abre tiene papilas por todos lados y se ve ese aspecto velloso del tumor, como una alfombra, ¿sí? De esas que ponen en los baños, así, una alfombrita. Ese es el aspecto macro que va a tener. Los tumores o todo lo que me haga mi papila va a tener una característica especial, y es que hacen una cosa que se llaman cuerpos de Samoma. Cuando yo oblitero el vaso de la papila, el tejido que estaba superior, o sea, la porción distal de esa papila, se va a esclerosar y a calcificar y da estas calcificaciones concéntricas. Yo sé que yo les mostré algo con Samoma. Los plexos coroideos naturalmente se esclerosan y se calcifican. Y cuando uno los ve histológicamente, como ellos son papilares, hacen cuerpos de Samoma. Pero yo les hablé de algo con Samoma
En tiroides se los tuvieron que mencionar porque el papilar de... Lo otro es Yo pensé que tiroides había sido... Ah, el lunes fue el parcial, perdón. En salivales también hay samoma. Todo lo que haga papila hace eso, pero en tiroides se lo van a mencionar porque en tiroides hay un carcinoma papilar. Entonces ahí hace también samoma. No me acuerdo en qué fue. En algunos otros yo les mencioné samoma, pero no me acuerdo en qué. Todo lo que es ginecológico, yo va a marcar aquí. Porque tiene el mismo origen embriológico. 7 positivo, 20 negativo. Todo lo que tenga el mismo origen, todo lo ginecológico marca así. Ovario, endometrio, ¿sí? Va a marcar así. El cervix, el endocervix marca un tris distinto por la porción distal. Entonces, ese es por el origen. Tubo uterino también marca lo mismo. Consideran el CA125 como un marcador supremamente importante, pero el CA125 es un marcador de células de superficie del ovario. Entonces cualquier cosa que me irrite la superficie del ovario me va a elevar el CA125. Yo les pongo esta diapo para que hagan una idea general de cómo es que se eleva ese CA125. ¿Cuándo nos preocupamos por la elevación del CA125? Cuando tenemos valores por encima de 35, ¿sí? Porque resulta que un ovario que está creciendo con un tumor benigno, pues va a irritar la superficie y puede elevar el valor de esta lesión. Si tiene una endometriosis, pues puede elevarse. Entonces hay muchas cosas que me pueden elevar ese CA125 a partir de los valores por encima de 35. Es que uno se empieza a preocupar de esa elevación del CA, porque usualmente le colocan a uno el rango, valores normales por debajo de 2, ¿sí? Y entonces le salió 4 y la señora entra a buscar qué significa el CA125 y los valores que realmente son es mayores de 35, o sea, son los que tienen mejor valor predictivo. Obvio, si le salen 5, pues tiene que ir a todo el estudio para verificar que no vaya a tener una lesión, pero no necesariamente significa que tenga alguna lesión mayor. Con los mucinosos es lo mismo que hablamos con los serosos, me refiero en definiciones y términos, solo que le ponemos la palabra mucinoso. El mucinoso es más agresivo porque el moco, o sea, que producen estas células, se va a pegar. ¿Ustedes se acuerdan qué epitelio es mucinoso en el tracto genital? No, genital. O sea, ¿quién es seroso en el tracto genital? ¿Quién es seroso en el tracto genital? La tuba es seroso. ¿Quién es mucinoso? Ahí sí, el endocervix. ¿Se acuerdan que forman los quistes de Nabor? Él es mucinoso. Entonces se parecen, de ahí de donde vienen. Y el endometrioide, por eso son los nombres. ¿Sí? El origen embriológico. El cistadenoma mucinoso es el otro porcentaje, pero el otro era el 60, pues el seroso era el 60, este va a ser el 40. La mayoría de los mucinosos, gracias a Dios, son benignos. Súper raro que sean bilaterales, estos sí son raros. Y este va a tener la apariencia macroscópica igual que el otro. Son quistes, superficie lisa, apariencia nacarada, que contienen en su interior un material que tiene una apariencia mucinosa en fresco. ¿Por qué insisto en el fresco? Porque es que el líquido seroso, el líquido en fresco, si yo lo fijo, coagulo las proteínas. Y si yo coagulo algo, ¿cómo se ve? Un moco. Se ve coagulado. Entonces se van a ver muy parecidos en formol. ¿Sí? Entonces, por definición en macro, ellos son muy difíciles de distinguir. Histológicamente sí, porque es que una célula mucinosa se nota mucinosa. Yo les dejo esta foto porque es lo más mucinoso de lo mucinoso. O sea, el epitelio, sí, el citoplasma muy claro es mucinoso. Pero, por conocimiento general, como dijo la compañera ahorita, mucinoso por excelencia el estómago. Y el estómago no se ve necesariamente así. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de epitelios mucinosos también.
Habla también de que hay mucinos intestinales, mucinoso gástrico, hay mucinos. Pero bueno, eso no les compete. Esto es, puede parecer raro, ¿cierto? Se ve como de mentiras. Resulta que estos pacientes tienen el mismo problema de que la mucina pues, se puede descolgar y puede hacer esos pools o esas piscinas de mucina en todo el abdomen. Resulta que cuando ellas hacen esto genera irritación peritoneal, genera síntomas, sensación de masa, ¿sí? Le hacen ecografía y ven líquido libre, ven siembras. A esto les llaman pseudomixoma peritoneal. Y la mucina genera irritación, entonces la intenta uno capsular. El peritoneo es un órgano bastante respondedor a las irritaciones y si cupiera la palabra uno diría inteligente. El peritoneo es capaz de desplazarse a las zonas densas de vasculatura, de inflamación, por eso es que hacemos plastrones, por eso es que los embarazos ectópicos se cubren de peritoneo, ¿sí? Plastrones apendiculares. Y esto pasa aquí, genera una respuesta y trata de encapsular el moco que está libre para que no irrite. Entonces genera estas masas que en realidad no son tumores, por eso se llama pseudo, y como es un material mucinoso, mixoma, y como está en el peritoneo peritoneal. Pero lo que uno va a ver es esto, estas pools de mucina. Esto es una paciente que está viva, esto es una imagen de una laparoscopia. Y fíjense acá. Perdón, laparotomía. Laparotomía. Fíjense acá en la superficie del implante que tiene. ¿Sí? Del mismo crecimiento de la lesión, ese moco lo tiene. Ellos la hacen, la tienen que lavar, la tienen que poner, a veces le colocan quimio, porque aquí hace que el borderline en ellas, por la mucina, sea mucho más agresivo. Sí, el crecimiento exofítico de ese tumor hace que sea. En ese caso, bueno, ¿qué cáncer se produce porque se rompen los tumores? Los borderline. Los borderline, ok. ¿Y esa mucina que produce el tumor usualmente también van células? Sí, ¿Para que sí, se desprende. O sea, esto es igualitico al borderline del seroso, solo que aquí, como esto tiene mucina, pues aquí la mucina en sí no se absorbe, o sea, se queda ahí pegada. Y esta es la superficie del ovario. Hay un grupo gigante del ovario, del apéndice secal. El ovario. No, yo no creo que ustedes no alcanzan a ver con mucho detalle apéndice secal como unidad independiente, pero los apéndices secales, el apéndice hace tumores mucinosos. Entonces, los diferenciales a veces van con eso. Cuando uno tiene un apéndice de una mujer y usted le está viendo un quiste mucinoso, uno pide ver la ecografía, estar uno seguro que no vaya a tener, que no sea una siembra. Entonces uno tiene que estar muy seguro que el origen de los quistes del apéndice sí sean del apéndice, en los casos de las mujeres, y no vayan a ser algo del ovario. Y la porción maligna, estas son menos frecuentes. Vuelta y juega. Recuerden que todo lo que tenga mucina genera un mal pronóstico porque el moco diseca. Entonces infiltran más rápido gracias al moco, hace mayor invasión vascular y van a ser, para mi gusto, un poco más feos. Más hemorragia, más infiltración y uno las ve, las vesículas o las proyecciones van a ser un poco más irregulares. Y obviamente pierde el componente mucinoso porque entre más desdiferenciado esté, pues menos va a aparecer o recordar de dónde viene. Preguntas. Ya para terminar con los epiteliales, la contraparte o la malignización del quiste endometrioide sería un adenocarcinoma endometrioide. Ya dijimos, aquí tenemos que tener asociado alteraciones en PT para los bajos grados, inestabilidad de microsatélites, mutación en P53 para los de alto grado. Sí. Ellos, el porcentaje en el que uno ve endometriosis es del 42%, por eso se sabe que son derivados de esos quistes endometriósicos.
Sin embargo, como el origen es el epitelio superficial, se supone que yo puedo hacer ese derivado de lo mismo, como les dije hace un momento. Seroso es el epitelio que recuerda a la tuba, es más, algunos tienen cilias como la tuba. Los mucinosos son los epitelios que recuerdan el endometrio, el endocervix, perdón, y los endometrioides que recuerdan el endometrio. Entonces, el origen embriológico es lo que hace que yo pueda ver esos tipos de tumores en el cervix, porque en el endocervix yo puedo ver cualquiera de estos, en el endometrio puedo ver cualquiera de estos y en el ovario puedo ver cualquiera. En la tuba no es tan frecuente porque la malignización en la tuba es supremamente rara, usualmente la mayoría ya son serosos, pero se puede observar algunas de estas alteraciones. Estas, como tienen característica maligna, van a ser lesiones en su mayoría más sólidas que quísticas, van a tener hemorragia y necrosis, son raros, menos frecuentes los bilaterales, sin embargo en ovario casi, o sea, no es raro que sea bilateral. Y la apariencia histológica va a ser algo que me recuerda al endometrio, una hiperplasia endometrial como la que vieron en el primer corte, con mucha masa tibia y carácter infiltrante. A este sí tómenle fotito. Da como el resumen de las características en general. Vamos a ver que los más frecuentes de lejos son los serosos, luego van a seguir los endometrioides y luego los mucinosos. Obviamente, como el derivado del endometrioide es la endometriosis, o sea, vamos a ver el factor de riesgo más importante, si tiene hiperplasia endometrial o carcinoma endometrio, van a ver esa alteración. Si yo tengo un tumor en endometrio, un tumor en ovario, pueden ser sincrónicos, metacrónicos o anacrónicos. Eso es para saber si es uno después del otro, si los dos son a la vez o si el uno es derivado del tratamiento del otro. Eso lo van a ver cuando vean ginecología. Aquí están las características del epitelio, la presencia de los cilios, que es lo que les decía yo, los serosos hacen, y los amoma, que están relacionados con la presencia de eso. Entonces es como un resumencito de lo que les mencioné, lo que les he mencionado hasta ahorita. Esos son los epiteliales, los germinales. Entonces, para poder hablar de lo que son germinales y cordones sexuales, vamos a poner esta, que me recuerda un poquito cómo es que están divididas las células. Esa vuelve a salir ahorita, la digo. Y vuelvo a poner un poquito las células de cómo están, y estos van a ser los tipos de tumores que nosotros vamos a ver. Primero les voy a hablar de los germinales, que ya tienen ustedes un brochazo, lo que vieron en el testículo. Entonces, las células germinales vamos a tener dos tipos de tumores, malignos o benignos. Los tumores van a depender de a qué se parecen, a qué me recuerda a mí, porque esas células germinales son totipotenciales. Entonces, al ser totipotenciales pueden hacer cualquier cosa. Y yo voy a tener una célula germinal o un tumor de células germinales que parece o que sigue pareciendo una célula germinal, se va a llamar disgerminoma. El nombre de este tumor en el testículo es seminoma. El nombre de este tumor en la línea media, que es por donde entran las células germinales a nuestras gónadas en el periodo embrionario, como lo recuerdan, porque ellas se originan en el saco vitelino y migran por línea media hasta alcanzar las gónadas. En la línea media yo puedo tener tumores germinales. Por línea media entiendan sistema nervioso central, mesotelio y retroperitoneo. Esos tumor se va a llamar ahí, el de células germinales se va a llamar germinoma. Los tres, seminoma al testículo, disgerminoma al ovario y el germinoma en línea media, son indistinguibles el uno del otro si no me dicen de dónde es. Son igualitos los tres. Entonces a mí me tienen que decir, esto es un ovario, entonces yo digo es un digerminoma. Esto es una biopsia en mediastino, yo digo, es un germinoma. ¿Sí? Porque el resto son indistinguibles, se ven igualitos. ¿Sí? Igualitos. O sea, la diferencia de la localización. Sí, les cambiaron el nombre. Por eso los demás se llaman todos iguales. Mira que en el testículo ustedes van a tener carcinoma embrionario, en el testículo tienen saco de Yolk, en el testículo tienen corio, y en la línea media yo tengo saco de Yolk. O sea, les cambiaron fue el nombre. ¿Sí? Es el mismo tumor.
Y si parece embrión o partes embrionales, lo vamos a llamar carcinoma embrionario. Si parecen membranas de la placenta, se va a llamar saco de Yolk o seno endodérmico. Si parece placenta, o sea, vellosidades, trofoblasto, perdón, se llama coriocarcinoma. ¿Sí? Eso es como la definición. El teratoma es un tumor distinto, porque el teratoma es una célula germinal que empezó a desdiferenciarse. Entonces, si yo hago diferenciación a líneas maduras, se llama teratoma maduro. Si yo hago diferenciación a líneas que me recuerdan el embrión, o sea, inmaduras, se llama teratoma inmaduro. Y esto, pues ya les voy a desglosar un poquito esto. Entonces, el digerminoma es el seminoma del ovario, aquí me faltó una comilla. Y lo que les digo, son raros, porque resulta que nuestros tumores germinales generalmente son mixtos. En el testículo son altamente frecuentes puros. Entonces les coloco el seminoma puro. O sea, es que no hay nadie más, ningún otro tumor en la masa testicular. No, aquí nuestros ovarios o los tumores en el ovario generalmente son mixtos. Entonces uno tiene que decir más o menos cuál es el componente o la cantidad que ve en cada una de estas. Los tumores germinales son de pacientes jóvenes. Por definición en literatura, 25. Por la frecuencia que me ha enseñado la vida, menores de 20. ¿Sí? O sea, pero si miran la literatura es 25 años. Son frecuentes en la infancia y la segunda década de la vida, o sea, entre los 10 y los 20 años, y usualmente son unilaterales. Estas son masas sólidas. Histológicamente, lo que les digo, yo creo que Ernesto les dijo, a mí siempre me han parecido huevos fritos. Tienen esa apariencia de una célula germinal, tienen este halo claro alrededor que dan la configuración. Pueden ser sólidos, trabeculares o en nidos. Los otros tumores que no son el digerminoma son macroscópicamente muy malucos. Hacen hemorragia y hacen necrosis, entonces no son tan fáciles desde la macro. Todos requieren diagnóstico histológico. El carcinoma embrionario hace restos que le recuerdan a uno fragmentos de tejido embrionario o partes embrionarias, y este tumor característicamente va a elevar la alfa-fetoproteína. Este tumor, importante, genera pubertad precoz y hemorragia uterina normal. Recuerden que les dije que eran de niñas y de pacientes jóvenes menores de 20 años. Por favor, tengan presente eso, porque estos signos de pubertad precoz en las pacientes, además del estudio hormonal, requieren estudios imagenológicos y puede encontrarse la presencia de una masa ovárica, y automáticamente, si usted ve una masa ovárica en una nena de menos de 12 años que ya está haciendo pubertad precoz, tiene que estar pensando que está ante un tumor de células germinales y que posiblemente tenga un componente de carcinoma embrionario. Precoz es menor de 12 años. Ya hay que entrar a estudiar porque cada vez los límites han caído. Entonces, dependiendo ya por herencia, por desarrollo, por no sé qué, se acepta hasta los 9, 10 años, pero depende de un montón de cosas. Pero siempre que empieza una niña a hacer maduración sexual, antes de los 12 años, menstruación, antes de los 12 años empiezan a mirar. La maduración sexual inicia sobre los 10 años. Entonces, porque van los Tanner, tanto mamario como genital. Me estaban llamando. Buena forma de preguntarme algo. El otro es el que les digo yo que recuerdan membranas de la placenta. Se llama saco vitelino o saco de Yolk, y es este tumor. Niños, esto es por cultura general, porque les digo, son mezcladas, ¿sí? El coriocarcinoma recuerda el trofoblasto. Yo cuando les hablé de placenta les dije que era mucho más agresivo porque genera muchas metástasis rápidamente. Esto aplica igualitico lo que les dije al de placenta. Trofismo por los vasos sanguíneos, hace metástasis rápidamente, termina en el pulmón, hígado y hueso, eleva la beta HCG, entonces obviamente genera
genera este tipo de lesiones. Entonces, cuando tengo una nena o una paciente menor de 20 años con una masa a nivel del ovario, antes de llevar la cirugía, mientras hacen todo el estudio, ellos empiezan a pedir las hormonas. Entonces, le hacen cuantificación de beta-HCG, le hacen cuantificación de alfa-fetoproteína, le hacen para saber o tratar de determinar cuál de estos tumores puede tener para empezar o dar el tratamiento en caso de ser necesario. Estos son los malignos. Sacamos aparte lo que denominamos teratomas. Los teratomas son lesiones que en su mayoría son quísticas, les decía que hacen derivación de línea celular madura. Entonces, al hacer línea celular madura, nosotros vamos a ver células normales de las diferentes capas. ¿Cuáles son las capas? Embriológicas. Ectodermo, mesodermo y endodermo, como sabemos que viene en cada capa, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a poder ver componentes de una, de dos o de las tres capas. Lo más común es que sean de las tres capas y se llama teratoma quístico maduro, a eso, o lo vamos a encontrar solo con componente del ectodermo y la parte epitelial. Estas teratomas se presentan más adelante, o sea, yo creo, ellas están desde la edad en que están los otros tumores germinales, solo que no hacen síntomas. Entonces los síntomas son de mujeres en edad reproductiva con una masa quística en el ovario que tiene unos componentes mixtos y que van a presentarse en la cirugía con esos componentes. Entonces uno los abre, generalmente están llenos de sebo, del material de la célula. El más común es el quiste epidérmico, que es este, que es un teratoma quístico maduro que hace piel, cobertura de piel, producción de sebo, que se mezcla con el pelo y uno puede ver ese material sebáceo entremezclado con el pelo. A veces hace derivaciones específicas, sí son dientes, parecen no son dientes, y el pelo crece, ¿no? O sea, uno ve la superficie, uno abre el ovario, le saca el sebo porque eso queda una masa pelmazada horrible. Lo peor que hay en esta vida es procesar un teratoma que tenga mucho sebo porque eso se le pega a uno los guantes, se pega en la mesa, se pega en lavamanos, se pega las tijeras, se pega todo. Uno retira y siempre van a conseguir una masa o uno va a evidenciar una porción central dentro del quiste. A eso se llama eminencia de Rokitansky. Eso sí tocó aprenderse el nombre porque eso no le han cambiado el nombre, y esa parte es la que hay que mapear, o sea, la que nosotros tenemos que procesar. Sobre esa eminencia usualmente usted le ve una superficie de pelo con mechones, o sea, mechón de pelo, chicos. O sea, yo creo que aquí se alcanza a ver, de pronto, no, creo que no. El pelo de verdad surge de esa zona, crece. O sea, usted ve y usted puede estirar el pelo que está creciendo de ese pedazo. Y usualmente en ese centro es donde vamos a encontrar los otros componentes. Entonces aquí les pongo yo las fotos con componentes específicos, dientes, etcétera, etcétera. Miren estos son poliembriomas. Estos son tumores que parecen embriones, pero son teratomas. Se los voy a dejar ahí para para que lo mediten, de la teoría del fetus sin fetus. ¿Nunca han hablado de los fetus sin fetus? ¿No vieron? Fetus sin fetus. Que tengo el gemelo por dentro. ¿Sí? Teratoma. ¿En serio? Claro. Y son, pues claro, cuando son genéticamente idénticos, pues que son míos. Tiene que ser idéntico a mí. No son gemelos. Es mío, es un tumor mío. ¿Sí? Ahorita está muy debatido eso del fetus sin fetus, porque es que no tiene lógica. O sea, como ustedes saben por embriología, no tiene lógica que un gemelo se engulla a otro gemelo. ¿Cómo changos va a quedar un gemelo metido dentro de uno? O sea, por lógica del origen embriológico no existe. Pero eso está discutido. Entonces esto lo llaman poliembriomas, estos de acá. Y nosotros histológicamente podemos encontrar lo que quieran, muchachos. Ahí pueden ver a la imagen de esto, eso es un bronquio, epitelio bronquial. Aquí están viendo ustedes piel, que es lo que más frecuente vemos con todos los componentes, pero ojo, ¿qué es esto de aquí abajo? O sea, esto es piel, ¿no? Esto es pelo. ¿Acá qué es? Sistema nervioso central maduro.
Lo que más frecuentemente uno ve es piel, glándulas sebáceas, folículos pilosos. Para mi gusto, después de eso yo veo mucho epitelio respiratorio con cartílago, como está ahí. Veo uno mucha mucosa gástrica. Ojo, niños, esto es tejido maduro, ¿no? Entonces, esa mucosa gástrica puede hacer gastritis, porque produce jugo gástrico y genera dolor, o sea, no dolor, pero genera molestia y puede haber hemorragias dentro de la lesión. Ya ahorita más adelante les voy a mostrar qué pasa cuando se especializan en una línea, que por ejemplo lo hacen con tiroides. Ya, déjenme un segundo. Entonces resulta que como yo puedo hacer estos tejidos maduros, hacerlo maduro, hay una forma que está relacionada con la producción de tejidos embrionarios, o sea, tejidos inmaduros, y a eso se llama teratoma inmaduro. En el teratoma inmaduro lo importante es cuánto sistema nervioso central inmaduro tiene, porque es la formación del sistema nervioso central inmaduro la que me determina la capacidad de hacer metástasis y el pobre pronóstico del teratoma inmaduro. El teratoma inmaduro se comporta como tumor maligno. ¿Se acuerdan la gráfica? No, esta de acá, que el teratoma inmaduro aparece aquí en los malignos. Es por eso, porque el maduro no hace nada, él crece dentro del quiste, los tejidos y ya. Puede aparecer algunas cosas que ya les voy a mencionar, pero no pasa nada. Pero el inmaduro hace metástasis y crece y por eso se considera maligno. Se comporta como cualquiera de los otros, como un digerminoma, o sea, tiene un mal pronóstico el teratoma inmaduro. Creo que eso nos había dicho que el teratoma maduro en adultos igualmente es maligno. Lo que les dijo fue que se puede malignizar, que es distinto. Es decir, como yo tengo piel, a esa piel le puede dar un cáncer. Entonces yo tengo un carcinoma epitelial dentro de un teratoma maduro. O sea, no es el teratoma el que se malignizó ese pedazo de tejido. A eso se llaman teratomas malignos. O sea, es el teratoma maduro con un componente malignizado y es diferente. Entonces es por ese lado. Ahora sí. ¿Una persona que depende del tejido maduro que tenga se malignice más o todo se maligniza? Son raros las malignizaciones. Salud. Son raras la malignización, no es frecuente, pero generalmente puede pasar en situaciones específicas. Usualmente es el más frecuente que nosotros vemos es piel, porque es la que más vemos. O sea, casi todos los teratomas tienen piel, entonces es el que más vemos. Hay un componente especial y una cosa que es importante que yo se los dejo ahí. Ahí sí cuñan con el doctor Ernesto y el doctor Carlos. Nosotros hicimos una revisión sobre estruma ovárico y malignizaciones, la pueden buscar. Creo que está en la cubana de ginecología, está el artículo. Estas lesiones son líneas, es un teratoma que hace una especialización a tejido tiroideo. Más del 30% de un teratoma con tejido tiroideo, vamos a tener que la producción empieza a ser entre el ovario y la tiroides. Tan es así que cuando yo retiro el tumor de ovario, la paciente su sistema hormonal sensa que le quitaron un pedazo de la tiroides. Entonces empieza a producir exageradamente y puede hacer tirotoxicosis. Sí, pero transitorio, mientras le quitan el ovario. Entonces, tienen que estar muy pendientes de los niveles. Cuando una paciente en un posoperatorio de una resección de un tumor ovárico hace taquicardia, hipertensión, los síntomas de un hipertiroidismo, le puede dar hasta arritmias. Sabe uno que tiene un componente de estruma ovárico, o sea que el componente de tiroides dentro del tumor ovárico era muy importante, porque le descontroló. Entonces hace producción de hormona tiroidea. Lo que les decía yo que nosotros hicimos la revisión es porque ese tumor se maligniza y nosotros tenemos una serie donde demostramos que hay carcinomas. No les voy a hablar de los carcinomas porque no lo han visto en la clase de tiroides, pero todos los tumores que les va a hablar Cristian pueden aparecer dentro de un teratoma. Entonces ya vamos aquí, ya vamos a acabar, falta poquito. Volvemos a la imagen. Entonces ya hablamos de la célula germinal. Ahora, ¿qué me queda? El resto del folículo. El resto del folículo
los folículos son los cordones sexuales de nosotras. Entonces, los tumores de los cordones sexuales son el resto de cositas. Entonces vamos a tener tumores de células de la granulosa, tumores de la teca y sí, hay tumores de Sertoli. Son súper raros, pero sí hay. Yo la primera vez que dije que era yo, esto es un Sertoli lady, y ya me va a decir que era un Sertoli lady, el ginecólogo no me creyó. Quiero Sertoli lady. No, los teratomas. No hay nada más. Del resto todos son malignos. Y lo que les decía, que me decía Dani, que no habíamos visto los benignos de las células germinales. Yo le dije, el único benigno es el teratoma. Y el problema del teratoma es inmaduro y que puede aparecer malignización de alguno de los tejidos. O sea, en realidad, pero el teratoma es un tumor divertido. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. Células de la granulosa. ¿Se acuerdan cuál es la función de estas células? Producen LH. Los residuos van a producir y que ellos van a producir estradiol. Entonces, esa es la manifestación. Las pacientes hacen hiperestrogenismos. ¿Se acuerdan que cuando vimos hiperplasia endometrial dijimos que un factor de riesgo era tener un tumor de granulosa teca? Porque ellas van a producir estradiol. Y como son células que tienen ese aspecto como de la hormona esteroidea, son como grasositos, van a ser amarillos en fresco, ¿sí? Van a tener esa coloración como ocre. Niños, esto, yo vuelvo y les digo, soy enemiga de los nombres, pero esto lo tienen que aprender porque les encanta preguntárselo en los exámenes de gineco, en los exámenes de admisión, en los exámenes de esto. Es un cuerpo de Cole-Exner. ¿Qué es un cuerpo de Cole-Exner? Esto, que es el cordón sexual, o sea, la apariencia esta, cilíndrica con un centro acá claro, esto es un Cole-Exner. El vaso, esto de acá, es la apariencia que daría un cordón sexual, ¿sí? Eso es el Cole-Exner. Y el Cole-Exner es el sello del histológico del tumor de la granulosa. A eso les encanta preguntar eso. Ellos usualmente, los tumores de los cordones sexuales y el estroma son generalmente benignos, ¿sí? O sea, un comportamiento tranquilo, salvo la producción de hormonas, ¿sí? Que genera problemas. Pero usualmente son masas que se pueden volvular, pero no generan mucha complicación. El de la granulosa el problema principal es que va a estar asociado a esa hiperplasia endometrial que se puede complicar, ¿sí? Bueno, el Cole-Exner y los granos de café. Ellos siempre son así, las células de granulosa siempre tienen ese grano de café. O sea, si la ven, ¿cierto? La inclusión en el núcleo, ¿no? Que le da esa apariencia. Para hacer grano de café, la inclusión tiene que ser en el eje mayor del núcleo, ¿no? El núcleo es ovalado, la inclusión tiene que ser en el eje mayor. Aplica para papilar de tiroides. La inclusión es en el eje mayor del núcleo. Los núcleos son ovalados, es así. O sea, no vale así una transversa, no. Tiene que ser en el eje mayor. Y el componente de la teca, esto es lo que está más con la parte fibrosa. Fíjense que parece un leiomioma, ¿sí? Parece un leiomioma y es sólido, es durito, pero pues estas son células de la teca, entonces van a estar mezcladas las dos, se ven un poquito más claras y van a tener ese aspecto, ¿sí? Así. Este sí no se maligniza nunca, no hace nada raro, solamente una masa sólida. Usualmente ellos cuando las ven los colocan como en la ecografía porque son tan sólidos y tan bien definidos que los colocan como leiomiomas paratubáricos o cosas así porque tienen esa apariencia y a veces no los mandan, le hacen la cesárea a la señora y mandan un lipoma paratubárico y resulta que es un fibrotecoma porque la apariencia es muy firme. Estos son supremamente raros. Obviamente el Sertoli lady va a producir gran cantidad de andrógenos, va a producir masculinización. Aquí miren, el hirsutismo del ovario poliquístico es un hirsutismo, digamos que leve,
asociado al acné. ¿Sí? Esto produce sobre el labio superior, puede producirse alrededor de la cara, que aumenta la cantidad de vello alrededor de la cara o el oscurecimiento del vello alrededor de la cara. Por genética hay gente que es así, o sea, hay gente que es vellosa la carita y que tiene los vellos son más oscuros, o sea, no necesariamente eso es masculinización, pero este androblastoma, las nenas, porque estas son pacientes relativamente jóvenes, esto hacen engrosamiento de la voz y aparece vello en la porción de la barba, o sea, la porción baja, o sea, la masculinización aquí, porque la secreción de andrógenos para estos tumores es muy alta. Histológicamente, por lo que uno ve son ahí se me olvidó el nombre, túbulos germinales, epitelio germinal, de Müller. ¿Qué? Sí, pero ¿cómo es que el término túbulos germinales? ¿Sí? Seminíferos, no, del ovario, del testículo. Sí, hacen esto. ¿Qué le falta a esto? El epitelio germinal, o sea, la maduración de las células acá. ¿Sí? Es eso. Es que parece un testículo. ¿Sí? No, porque están las células de Sertoli y las células de Ley. Pero pues con el carácter de tumor, ¿no? O sea, atipia, todo eso. Ay, ya. Por si acaso yo les digo, resulta que para que les quede en la memoria y de pronto se acuerden, porque en gineco dicen que dijeron que nosotros no les explicábamos nada a ustedes de ginecología, que ustedes no veían clase de placenta, que no veían nada de gineco, no aprendían nada en cuarto semestre, que porque ellos les preguntaban allá y ustedes nunca contestaban. No pasa nada, yo sé que ellos preguntan raro. Yo también a veces ellos me preguntan cosas y yo digo, ¿qué? Y a veces les digo, le toca decirle al otro, venga, yo estoy entendiendo bien la pregunta. Entonces no, el problema no es ustedes, pero digamos que, por si acaso, no hay descrito en la literatura aceptado a hermafroditas humanos. Cuando tenemos problemas para la identificación del sexo en los niños con ambigüedad sexual, siempre vamos a tener que definir la gónada por histología o por cariotipo, ¿sí? No está descrito, porque es que ahorita que yo les dije que esto parece un testículo, pero es un ovario, entonces para que no fueran a decir, ay no, ¿y qué tal que sea un hermafrodita? No hay. Hay como 2 artículos en una cosa que no tienen nada que ver, pero no está descrito. El problema con la ambigüedad sexual es la detención de la maduración de la gónada. Esto sí no lo deben saber porque yo me imagino que no lo dieron, porque mis residentes nunca dicen que lo vieron. Las gónadas maduran como todos los tejidos y uno puede dar semanas de acuerdo a la gónada. O sea, yo puedo decir esta semana tal, esta semana tal, esta semana tal, de acuerdo a la gónada. Entonces uno, cuando hacen esas biopsias, yo les tengo que decir en qué semana se detuvo para que ellos sepan y decidan cuándo fue la exposición de la hormona para saber qué sexo deciden en el niño. Porque la ambigüedad sexual, sobre todo cuando son gónadas masculinas, la exposición de testosterona, si no ocurrió o fue muy temprana, va a depender de la impregnación en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa cuando la impregnación se decide hacia el genital externamente parezca una mujer? Si la impregnación ya se dio con testosterona, es un niño. Entonces depende mucho de eso, porque habían muchos problemas antes, porque la decisión se hacía era, parece más vagina, entonces niña, parece más testículo, entonces niño. No, la definición en este momento del género, y tienen que esperar hasta los 2 años de edad, que es cuando se pueden hacer la biopsia de la gónada en ambigüedad sexual. Entonces se tiene que hacer con gónada. Entonces generalmente le dice a los papás que se les dé un nombre neutro, para que hagan y que utilicen todo neutro para que el niño pueda hacer ese libre albedrío de mirar después. Se hace la asignación sexual, se pone en psicología y se le explica de manera posterior qué es lo que pasó para que él pueda hacer esa definición, ¿sí? Porque ahorita el tratamiento, los traumas que se generaron a partir de esas designaciones por ambigüedad sexual antes fue muy terrible. Solamente como para que les quede. Niños, de verdad, un placer haberles, bueno, igual nos vemos en el resto, pero es la última clase magistral. Quería decirles que muchas gracias por el semestre, que espero que haya sido de su infinito agrado, cada una de las clases que ha sido preparada con mucho cariño. Obviamente hay unas clases que me apasionan más que otras, porque lo que tiene que ver con gineco, placenta, pues es lo que yo hago todos los días, es lo que he estudiado hace más de 10 años, es lo que me dedico, pues obviamente de pronto le den un poquito más de amor a esas clases que a otras, como la de hígado,
Pero digamos